Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenido a este espacio donde el día de hoy quiero hablar acerca de algo que he estado pensando mucho por tantas cosas que están pasando en el mundo, en la economía, en la política y también en la evolución del ser humano. Creo que cuando hay tanto cambio en la sociedad, las personas nos empezamos a cuestionar qué está pasando y por qué pasa lo que pasa. Y por esa razón, el día de hoy quería desarrollar el tema del despertar de conciencia y el despertar espiritual. ¿Qué son? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo son diferentes? Y bueno, vamos a empezar. El despertar de conciencia y el despertar espiritual son dos conceptos muy importantes en la evolución del ser, porque son momentos en el cual tu alma, tu espíritu, tu conciencia pasa al siguiente nivel. Está creciendo y se está expandiendo. Vamos a empezar por el despertar de conciencia porque sí hay muchas similitudes y también muchas diferencias. El despertar de conciencia es aquel momento, es el proceso en el cual te das cuenta que las cosas no son lo que parecen, que la realidad es más profunda de lo que podemos observar en el día a día y que hay muchas ilusiones. Te empiezas a cuestionar cómo funciona realmente el mundo, la sociedad, por qué las cosas son como son, por qué tú eres como eres. También puede ser que cuestiones tus propias creencias, tu propia manera de ver al mundo. Es un despertar porque se puede ejemplificar como que antes de empezarnos a cuestionar esta realidad, el ser humano está como dormido, está como que somnoliento, vas con la rutina del día a día, haciendo lo que siempre supiste o creíste que tenías que hacer. Pero bueno, vamos a ser más específicos. ¿Despertar de qué? Despertar de las normas sociales y del condicionamiento cultural. Todos seres humanos nacemos en una sociedad, en una familia, en un país, en un continente con ciertas costumbres, creencias, cultura y hábitos. Y de chico, el ser humano, no de pequeño, pues no tenemos otra opción más que aprender de alguien más, de nuestros padres o de los adultos, qué son las cosas, cómo son las cosas y cómo tenemos que actuar. Ese es un condicionamiento cultural. Y hay un fenómeno que se llama la socialización perfecta, que es aquel fenómeno en el cual el ser no desarrolla nunca la capacidad de cuestionar este condicionamiento cultural. O sea, siempre te dijeron que las cosas tenían que ser como tenían que ser en la escuela. Por ejemplo, yo me acuerdo que me decían de que, bueno, pues el ciclo del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y tenías que pues ir a la escuela, después ir a la universidad y tener un trabajo y casarte y tener familia y tener hijos y algún día pues morir, ¿no? Ya si hacías algo muy importante, bueno, pues era extraordinario. Sin embargo, la expectativa social era más o menos esa historia. Y fuera de nuestra familia y dentro de la misma sociedad hay otras reglas de lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar también, cómo tenemos que comportarnos. Y obviamente es muy útil aprender ciertas normas sociales para convivir en una sociedad en armonía y no estar en conflicto con los demás. Eso es muy importante. Sin embargo, llega un momento que es el despertar de conciencia en el que el individuo tiene que buscar quién es, preguntarse quién soy yo, en qué creo y por qué creo lo que creo. Es una habilidad de cuestionar las cosas que has aprendido toda tu vida. Y repito, hay mucha gente que nunca desarrolla esa oportunidad. Sin embargo, el despertar de conciencia empieza por cuestionarse quién soy, a qué vine a este mundo, cuál es el propósito de la vida. Me gustan las creencias que me dio mi familia, me gustan las creencias que me dio mi sociedad, mi país. Creo en ellas y por qué creo en ellas. Entonces ese es el comienzo, cuestionar las cosas. Empiezas ahí un poco a
a despertar. Y esta experiencia de cuestionar la realidad, de sentir que hay algo más, que hay verdades más profundas, no es nada nuevo. Desde que la humanidad ha existido, el ser humano siempre se ha cuestionado el motivo de la vida misma, la realidad que nos rodea. Un ejemplo de esto es la alegoría de la caverna de Platón, este filósofo griego muy famoso, ¿no? Que era discípulo de Sócrates. Platón nos decía que el mundo era una ilusión y que la mayoría de los seres humanos no estaban conscientes de esa ilusión, y lo ejemplificaba como la siguiente alegoría. Resulta que hay un grupo de personas que desde chicos han estado viviendo en una cueva, en una caverna, adentro. Esa caverna está oscura, están encadenados a una roca, la roca está enfrente de ellos, entonces ellos simplemente alcanzan a ver un poco de la luz que llega de afuera de la cueva, de la caverna. Y como llega un poco de luz de afuera, las personas o los animales cuando pasan por afuera de la cueva reflejan unas sombras, que es lo único que estas personas encadenadas alcanzan a ver. Y entonces esa es la realidad para esas personas encadenadas. Ellos creen que esas sombras que pasan y que es lo que ven es toda la realidad. Nunca han visto otra cosa. Sin embargo, un buen día, una de las personas que estaba ahí atrapada logra escapar, logra salir de la cueva. Y cuando logra salir de la cueva y sale al mundo exterior, la luz lo ciega, ¿verdad? Lo ciega, no lo deja ver, porque como está acostumbrado a la oscuridad, pues el sol y la luz de afuera no lo deja ver, ¿verdad? Así como que termina muy confundido y le toma tiempo ajustar sus ojos a la luz, que es algo nuevo para esa persona. Entonces empieza a ver a las personas reales, a los animales, a los árboles, a las plantas, a ese mundo fuera de la caverna, y no da crédito a lo que ve, a lo que ha sido testigo. Entonces, emocionada, esa persona regresa a la cueva y intenta liberar a esas personas que están encadenadas ahí, ¿verdad? A sus compañeros de toda la vida. Y les empieza a decir, no, pues es que hay un mundo afuera y miren que hay personas y hay animales y hay un sol y hay un cielo y todo esto. Y las personas encadenadas dicen, este está loco, ¿verdad? O sea, ¿de qué está hablando? Claro que no, si las sombras es la realidad, y esta piedra que está detrás de nosotros y esta cueva es la realidad. Este se volvió loco porque lo dejaron salir, ¿no? Y él les intenta explicar con este entusiasmo de, no, es que yo vi este mundo, imagínate que, o sea, yo puedo pensar, ¿qué haría yo en ese caso? ¿No? Pues obviamente le intentas ahí explicar a las personas con mucha emoción, hay un mundo afuera. Y los encadenados empiezan a tener rencor contra esta persona. Esta persona se volvió loca, ha perdido la mente, y a lo mejor hay que controlarlo, ¿verdad? A lo mejor hay que eliminarlo porque esto no está bien, se volvió loco. Entonces, esa es la manera en la que Platón relacionaba el proceso de alguien despertar de esta ilusión del mundo cotidiano y ver que hay otras cosas y tratar de despertar a otras personas que siguen dormidas. Y esto nunca funciona. ¿Por qué? Porque aquel ser humano que escapó de la caverna y estuvo expuesto a esa luz que lo cegó, eso no va a poder experimentar a alguien que está en la oscuridad todavía esa luz. Eso no se puede enseñar a nadie. O sea, tú no puedes despertar a nadie. Es un proceso muy personal. Cada quien lo hace a su tiempo, si es que llega a hacerlo a lo largo de su vida. Hay mucha gente que nunca va a despertar, pero es una reacción natural del ser humano cuando tenemos un despertar de conciencia, querer ir a despertar a los otros, pero esto nunca ha funcionado. E igual que aquella persona que escapó de la cueva, cuando tú estás despertando a esta conciencia nueva, a esta nueva realidad, puede cegar y toma tiempo ajustarse. Es difícil, ¿no? Entender toda esta nueva información y ajustarte a un nuevo sistema de creencias. ¿Por qué? Porque hay un duelo del viejo sistema de creencias que tienes que dejar ir, que tienes que dejar morir.
No hay resurrección simbólica sin muerte simbólica. Si quieres tú ser alguien más evolucionado, alguien más adelante, tienes que dejar morir esa vieja versión de ti. Que lo vimos en el video anterior también del viaje del héroe. Es la noche oscura del alma, es esa muerte simbólica que pasa el ser humano cuando tiene que pasar al siguiente nivel. Pero para eso es verdad, o sea, ese es el propósito de la noche oscura del alma, el dejar morir la vieja versión de ti para que pueda florecer la nueva versión de ti. Entonces, esta alegoría de la cueva nos explica perfectamente cuál es ese proceso. También en las religiones de la India, como el budismo y el hinduismo, se nos describe el concepto de Maya, que Maya es esta ilusión también, esta ilusión que mantiene al ser humano atrapado en un ciclo de karma. Es muy interesante cómo lo manejan ellos porque también nos dicen que hay ilusiones, este mundo está lleno de ilusiones que mantienen al ser humano alejado de la verdad, de lo que realmente es la existencia humana. Y hasta que el alma aprenda a despertar y a quitarse ese velo que lo ciega, va a estar atrapado en esa ilusión que de nuevo lo llaman ellos Maya. Y contemporáneamente también tenemos películas que cubren esta misma idea, este mismo concepto del despertar. Por ejemplo, La Matrix es el mejor ejemplo de esta película que literalmente te está diciendo, ¿no? Este personaje Neo que está dormido a una realidad que otros ya han tenido acceso y que se le da la oportunidad de despertar o de seguir dormido, la famosa píldora roja o azul. Es un gran simbolismo, obviamente es una película de acción y tiene muchos efectos especiales y todo ese rollo, pero realmente el concepto es muy universal y es cierto. El ser humano en cierto punto está muy dormido, está atrapado en la ilusión de las cosas y no puede ver con claridad la realidad de la existencia. Muchas veces se nos va a presentar la oportunidad de despertar, pero es muy difícil despertar, tienes que tener una conciencia muy expandida porque es difícil deshacerse de las viejas creencias, de los viejos hábitos, de la vieja personalidad. Estamos muy arraigados porque es lo que nos compone como la personalidad que hemos tenido, ¿no? El ego, que es esa personalidad que todos tenemos, se construye desde la infancia con todas esas creencias y con todas esas conductas aprendidas. Entonces, cuando tienes que dejar todo eso, pues es un reto, es muy difícil y por eso mucha gente no despierta, porque es más fácil y más cómodo quedarse en ese mundo de comodidad. Pero bueno, la pregunta más importante es ¿cuáles son estas ilusiones? ¿Cuáles son estos mecanismos que nos mantienen atrapados o dormidos? Pues los sistemas que hacen funcionar el sistema como lo vemos actualmente en el mundo. Los sistemas de educación, el sistema bancario, el sistema de los medios de comunicación, el sistema farmacéutico, la geopolítica y la religión institucionalizada. Y yo sé que son temas pues un poco controversiales porque, insisto, estamos muy acostumbrados a vivirlos. Así funcionamos en nuestra realidad. Pero cuando tú empiezas a entender cómo funciona el sistema bancario, cómo funciona el sistema alimentario, los sistemas de comunicación, de medios de comunicación que están hechos para mantenernos oprimidos, para no pensar, para no elevar nuestra conciencia, nos mantienen entretenidos, nos mantienen distraídos de trabajar en nosotros mismos. El sistema alimentario, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que en otros países es mucho menos opresor, pero en Estados Unidos, donde yo vivo, es un sistema pues realmente muy poco saludable. La comida se produce en masas y hay mucha comida rápida y hay mucha comida chatarra. Y cuando uno está comiendo esas cosas, no te permite pensar claramente, te mantiene enfermo. Y cuando estás enfermo, pues necesitas de este sistema de farmacéuticas. Y así es como las farmacéuticas también mantienen más el interés en curar a las personas. Para curarlas tienes que mantenerlas enfermas que realmente prevenir la enfermedad. Entonces,
Son ejemplos muy rápidos y no es el punto de este video andar más en estos sistemas y cómo nos oprimen, sino nada más poner la idea sobre la mesa de que hay sistemas que oprimen al ser humano. Ahora, esta es una invitación para que tú empieces a investigar acerca de estos sistemas opresores y de cómo constituyen una ilusión para el ser humano. Y simplemente la información está afuera, o sea, esta información no es secreta en estos tiempos modernos, está en todos lados, tú lo puedes buscar en Google, le puedes preguntar a ChatGPT y la información es abundante. Sin embargo, como es tan abundante y el ser humano está tan distraído, entonces nadie la busca, nadie se interesa en esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos MTV, porque tenemos la reality TV, ¿no? Sistemas de entretenimiento que nos distraen. Las redes sociales obviamente es otro sistema que también oprime al ser humano al quitarle la atención de las cosas que realmente son importantes para mejorar en la vida. Estamos siempre en social media y a todos nos pasa, obviamente a mí también, que nos distraemos. Pero el punto es cuando tú despiertas de conciencia, cuando tú te das cuenta cómo funcionan estos sistemas, entonces puedes reclamar tu poder otra vez y decir, no, yo estoy en control, ya no voy a caer en esas trampas, ya no voy a caer en esas ilusiones y entonces voy a jugar el juego con mis propias reglas. Entiendo las reglas de estos sistemas, entiendo las trampas y los juegos que juegan. Yo no voy a jugar con esas reglas, yo voy a crear mis propias reglas. Tenemos que jugar todos en el juego de la sociedad, en esta realidad material, pero es muy diferente estar jugando los juegos de estos sistemas a jugar tus propias reglas. Otro tema muy interesante son las teorías de conspiración, que son bastante controversiales y hay demasiadas. Habría que usar muchísimo discernimiento para entender cuáles teorías de conspiración son reales y cuáles no, porque hay demasiada desinformación y hay demasiadas teorías de conspiración. Muchas de esas han resultado ciertas y confirmadas y muchas han sido unas falacias totales, no han sido ciertas. Por eso es muy importante que desarrolles un discernimiento propio y cuestionar las cosas, empezar a aprender. Ahora, la clave es no clavarse tanto en estas teorías de conspiración, porque si te clavas, o sea, te vas por un agujero negro, ¿no? Te pierdes, hay muchísima información y muchísima distracción, pero ese no es el punto. El punto es cuestionar los sistemas, entender las reglas y las trampas para no caer en ellas, pero conservar el balance, mantenerte en tu centro, estar en control. Como aquella persona que escapa la cueva y se deslumbra con tanta luz, eso mismo puede pasar en el despertar de conciencia, que hay tanta información y las cosas están tan mal y que puede ser muy, muy sofocante y muy incómodo. Pero es importante que no te claves tanto, que mantengas tu centro y que, insisto, retomes tu poder. Ese es el punto. El punto no es ni enojarte, ni frustrarte, ni amargarte, ni deprimirte, para nada. Es, ok, hay unos sistemas de los cuales no quiero caer preso, pero qué bueno que ahora lo sé para escribir mi propia historia, para hacer mi propio camino. Esa es toda la clave. Y toma tiempo para poder llegar a este punto en el cual eres capaz de mantener más información. Los seres humanos somos como una vasija, dice la Cábala. Una vasija que contiene nuestro espíritu, tu cuerpo contiene la energía, nuestra alma y toda esta información también. Entre más se expanda tu vasija, tu contenedor de cuerpo y de conciencia, simbólicamente más información, más claridad puede entrar a esa vasija, más información puede sostener. Una mente pequeña, una conciencia pequeña que le falta elevarse, no puede sostener tanta información, se puede quebrar con tanta información, es deslumbrar. Por eso, como decíamos hace rato, no se puede despertar a otra persona, porque si tú le das toda esta información de la que estamos hablando a una persona que apenas está empezando su camino de despertar, le va a deslumbrar y le va a incomodar mucho, entonces todo a su tiempo. Poco a poco las cosas van dándose, no hay nada de prisa.
Y si estás viendo videos como estos, es que muy probablemente estás en ese despertar de conciencia y te están guiando, que ya lo vimos en el viaje del héroe. El video del viaje del héroe habla de estas guías que se te aparecen en el camino, en tu camino de vida. Estos videos son como un poco de esa guía, ¿no? Que te van enseñando poco a poco los siguientes pasos. Dice por ahí una famosa frase: la verdad te libertará, pero primero te hará enojar. Y es muy cierto. Ya con el tiempo, cuando tienes uno de estos despertares de conciencia, ya lo asimilas y ya llegas a un estado de ecuanimidad en el que las cosas están tranquilas, pero al principio sí como que te molesta ver tantas ilusiones que hacen presa al ser humano. Entonces todo a su tiempo de nuevo. El gran galardón del despertar de conciencia es pasar al siguiente nivel de evolución y retomar tu poder, como ya lo dijimos. Y bueno, ahora vamos a analizar el despertar espiritual. Mientras que el despertar de conciencia se ocupa de las cosas del mundo material, del mundo físico, el despertar espiritual se ocupa de planos más profundos de la existencia, que es el espíritu y la energía. Es aquel momento, aquel proceso en el cual tú tienes una realización de que hay algo más grande que tú, una energía universal del cual provienen todas las cosas, una conciencia infinita, un Dios, un universo, le puedes llamar como sea, es lo mismo, es esta presencia o esta fuente de todas las cosas que ha creado todo, que guía, que protege, que coordina perfectamente todos los planos de existencia. Y no solamente es darse cuenta de que existe algo más grande que nosotros, una conciencia universal, la divinidad, sino que nosotros somos parte de esa divinidad, de esa conciencia universal, de ese espíritu de todas las cosas, de esa fuente de todas las cosas. Y que ese espíritu, esa divinidad está adentro de nosotros también, que todos somos uno. El término en inglés se llama oneness o unidad plena, unidad completa, que es darte cuenta de que los seres humanos somos uno con la naturaleza, con los animales, con el universo, con Dios, con todas las cosas. Y es muy bonito tener este despertar espiritual porque ya no hay como soledad. Ya hay este sentimiento de pertenecer a algo más grande y de tener mucho amor por esas cosas. Es como que se abre ahí el corazón, se te abre el corazón y empiezas a entender profundamente los sentimientos de amor, de compasión, de empatía, de hermandad los unos con los otros, con todos los animales también, con las plantas, con la naturaleza. Hay una explicación muy bonita que da el budismo para entender este concepto, que dice que los seres humanos somos como las gotas que al salpicar de una ola del océano se separan del océano y tienen una experiencia separada por un breve momento, pero que tarde o temprano vuelven a caer en el mar y a ser uno con toda la inmensidad del océano. Es una simbología de cómo el ser humano brevemente se despega de esta conciencia universal para experimentar separación física un momento, pero tarde o temprano vuelve a ese todo, a esa conciencia infinita. Por un breve momento estamos separados, pero el despertar espiritual es, aún en esta experiencia física, darse cuenta de esa unidad. Muchas personas reportan haber tenido un despertar espiritual con diferentes experiencias. Puede ser que una persona vivió un proceso muy trágico, muy fuerte en su vida, no una experiencia cercana a la muerte propia o una muerte de un ser querido, una pérdida muy grande, y en ese momento la persona tiene una crisis que le lleva por consiguiente a un despertar espiritual. Otras personas tienen despertares con medicina sagrada, con plantas sagradas, con meditación. Yo creo que es mi caso, el despertar que yo tuve fue con
mediante la meditación hace como 3 años, que es un proceso muy, muy poderoso y que cambió radicalmente mi vida. Cuando empiezas a meditar, se abre este canal que te conecta con esa fuente universal de todas las cosas y es un sentimiento que no se puede describir, es inafable. No hay palabras para explicar la conexión que sientes con esa divinidad, pero se siente como claridad. Estábamos hablando hace rato del despertar de conciencia, de esta ilusión. Bueno, el despertar de espíritu es una claridad. Ves las cosas como realmente son. Ves la experiencia por lo que realmente es. Ves la humanidad por lo que realmente es. Es claridad, es entendimiento y es pertenecer, es unión. Y bueno, ya que definimos un despertar de conciencia y un despertar espiritual, me preguntaba yo también, ¿se puede tener uno y no el otro? ¿O cómo funciona esto, no? Y yo creo que se puede tener un despertar de conciencia sin tener un despertar espiritual. Entonces entiendes cómo funcionan las cosas en el mundo, en las sociedades, en la geopolítica, pero aún estás desconectado de la divinidad, del todo. O al revés, puedes estar conectado con el todo, con la divinidad, y estar todavía dormido en lo que concierne al mundo material. Todavía no entiendes bien cómo funcionan los sistemas que operan en este mundo. Entonces yo creo que sí se puede tener un despertar y no el otro. Pero en mi opinión, el tener los dos es como el balance. El balance que te permite tener como una experiencia muy plena. Porque si vas entendiendo poco a poco cómo funciona el mundo y sabes que tienes una chispa de divinidad dentro de ti, que perteneces al todo y a todas las cosas, entonces tu experiencia es muy diferente. Ya estás operando desde un nivel de maestría de la realidad. Y esto lo digo con muchísima humildad, no es algo que te haga sentir mejor que los otros, absolutamente lo contrario. De hecho, te das cuenta cómo todos estamos en este mismo camino y todos llegamos a donde estamos a cierto momento porque así tienen que ser las cosas. Ves con mucha compasión a todas las personas y también entiendes que hay demasiado conocimiento y demasiada sabiduría y que realmente no sabemos nada. Lo que sabemos es relativamente nada para todo lo que hay que saber. Pero sí te lleva a un plano en el que ves las cosas muy diferente. Y es un trabajo de día a día. Yo no creo que nunca nadie pueda tener una maestría perfecta, porque la ilusión es muy real, aunque sepas tú que es una ilusión de la experiencia humana. Obviamente igual tienes que pasar las noches oscuras del alma, los retos, las pérdidas, pero también la felicidad y la diversión y el gozo y el amor, que es lo más bonito que hay. Entonces, para terminar el video, yo sé que estos temas son muy profundos y son conceptos que toma tiempo procesar y entender, pero quiero dejar el video en una nota positiva, que es: no se te olvide divertirte, no tomes la vida tan en serio ni estas cosas tan en serio. Lo principal es disfrutar esta experiencia también, independientemente de cuando despertemos de conciencia o espiritualmente. La vida se hizo para disfrutarse, y así como hay muchas ilusiones, también hay muchísimas cosas muy, muy bonitas y muy hermosas en esta experiencia humana. El amor, la naturaleza, el ver un atardecer, el ver una mañana, el ver la sonrisa de un ser querido, el amar a alguien, el amarte a ti mismo, o los simples placeres, un café en la mañana, el sentido del gusto, disfrutar toda esta comida, el sentido del tacto, abrazar, besar a alguien que amas, es un gran placer. Y eso también es la vida. No todo es siempre estar preocupándote por hacer las cosas bien o por crecer, sino también por disfrutar. El bailar, a mí me gusta mucho bailar, entonces eso lo hago casi todos los fines de semana, me gusta mucho. Y ese es el sentido de la vida también. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado el video de hoy. Nos vemos a la próxima.